Información inmediata y oportuna. Radionet 1490. Amplitud modulada. Una estación de NET Información Total Multimedia. Estamos de regreso. Comuníquese al 629-0961 o al teléfono en El Paso, Texas, 875-1457 de Acciones y Reacciones. Ya regresamos, sus amigos de Acciones y Reacciones. Soy Francisco Ortiz Bello, le agradezco mucho que nos esté acompañando esta tarde de viernes 21 de noviembre, ya se terminó la semana y está conmigo aquí en el estudio y le agradezco mucho la presencia, el licenciado Jorge Espinosa Cortés. Él es el nuevo presidente del Partido Acción Nacional aquí en Ciudad Juárez. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Paco. Bueno, pues aquí estamos a tus órdenes, ya como presidente del comité directivo. Así es. Bueno, pues, ¿cómo encuentras al PAN de Juárez? Mira, un PAN pues desorganizado, la verdad. Estamos metiéndonos a fondo en la organización del partido, estamos haciendo una reestructura interna importante, una reingeniería en las áreas, desde la financiera hasta la operativa. Creo que había una serie de omisiones importantes en el partido y estamos trabajando ahorita en lo interno, dándole suma importancia y metiendo el acelerador porque vienen muchos compromisos, ¿no? Sí, efectivamente, la elección del próximo año, la del 2015, que se va a renovar la Cámara de Diputados, es un compromiso importante. Sin embargo, una apreciación personal es que no es tanto la responsabilidad del presidente del comité municipal, porque es una elección federal. Finalmente, muchas de las decisiones se tomarán desde el seno o del estatal. Uh-huh. El PAN en Juárez tendrá que brindar soporte operativo, estructura, cobertura de casillas, observadores, todo esto, ¿eh? Así es. Pero básicamente la operación política en esta elección del próximo año recae pues en el comité estatal y en el comité nacional por ser elecciones federales. Así es una elección organizada por ellos, donde ellos realmente llevan la batuta de esta elección del federal. Nosotros estaremos trabajando precisamente fuerte para la elección del 2016, que es la que a nosotros nos toca, ¿no? Que es donde ya de lleno, por lo menos los 8 distritos que ya son de Ciudad Juárez para las diputaciones locales, la presidencia municipal y la sindicatura caen en el ámbito total de tu responsabilidad. Así es, exactamente. Por eso tenemos que ir avanzando con la organización interna, la cuestión territorial también, precisamente en miras de las 2 elecciones que vienen, ¿no? Pero en el ámbito de competencia de la elección municipal. El PAN en Ciudad Juárez fue referente para la democracia no solo del Estado, fue referencia para la democracia del país. Los guerreros del norte, pues aquí surgió Pancho Barrio. Así es. ¿Qué le pasó al PAN que de ser una fuerza importante política en Ciudad Juárez y de ser gobierno durante 12 años consecutivos y otro periodo intermedio, ¿por qué dejó de serlo? ¿Por qué dejó de serlo? Bueno, pues seguramente por muchas razones. El alejamiento con la ciudadanía realmente yo creo que es un tema importante. Nuestros funcionarios fueron insensibles en el ejercicio del poder. Yo creo que el poder cambió al PAN, el acceso al poder, el ser gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, lo cambió. No cambió la institución, posiblemente haya cambiado a las personas. Okay. La institución es la misma, con sus valores, con sus principios. Sí, desafortunadamente el crecimiento del PAN fue tan exponencial que a lo mejor lo que pasó es que no nos alcanzaron los panistas de doctrina y de principios que ocuparan esos cargos públicos, ya sea municipales y básicamente en el gobierno federal. Uh-huh. Y entonces, ¿y tú crees que, por ejemplo, las pugnas, digo, en Juárez son muy conocidas las diferencias, el divisionismo que existe entre algunos grupos que conforman el PAN? ¿Tú crees que eso no haya afectado para esto? Esa percepción yo creo que sí, sin duda, tiene que haber afectado que no vean un PAN unido, un PAN en una misma dirección, las pugnas internas. Claro que la ciudadanía no confía en un partido que tiene ese tipo de divisionismo, ¿no? Es claro. Evidente que el separarnos de esa manera o no tener conciencia de que tenemos que ser un PAN fuerte y unido,
pues es obvio que sí nos pudo haber debilitado frente a la sociedad. En la administración pasada, hablando de la administración municipal, el grupo edilicio del PAN, la fracción edilicia del PAN en el Cabildo, pues se vio fragmentada terriblemente. Así es. Terminó con 2 minifracciones, digamos, y con un panista que terminó en las filas del PRI y otro casi crucificado y fusilado, y una regidora que renunció a ser parte del... O sea, se declaró independiente, ¿no? Sí, se declaró independiente. O sea, habla de un divisionismo no solamente al interior de las filas del PAN, sino de una falta de liderazgo absoluta, ¿verdad? Total. O sea, sin duda, la falta de liderazgo en la dirigencia pues provoca este tipo de situaciones, y si eso lo llevas de la mano con una falta de liderazgo en la fracción panista, pues bueno, se hace una bomba de tiempo, y eso fue lo que nos pasó. ¿Cómo juntar todos estos cachitos, Jorge? Porque el truco va a estar en juntar todos esos cachitos. Bueno, como un rompecabezas. Lo hemos venido haciendo. Yo creo que las diferentes fuerzas políticas internas nos han mostrado su apoyo públicamente, nos han incluso fuerzas que no nos apoyaron en la contienda interna están confiando en este proyecto, en que podemos lograr la gobernabilidad del PAN, y lo hemos venido logrando. ¿Por qué? Porque hemos sumado a todas esas fuerzas, las vamos a tener representadas en el comité, que eso es bien importante. Yo creo que eso no se había hecho, y se había hecho nada más hacia un grupo o a 2 grupos. Aquí la fórmula es darle gobernabilidad al PAN a través del consenso con todos los grupos, de sumar todas esas voluntades, de abrirles los espacios a todos los grupos, equipos, como se le quiera llamar, al interior de Acción Nacional. No hay otra. Mucho se habló, por ejemplo, de que en tu toma de protesta, pasado miércoles, no se vio, por lo menos de manera visible, gente del grupo de Sergio Madero, que era el otro de los contendientes. Es más, el mismo que no estuvo. Bueno, estaba, por ejemplo, Leti Corral, la esposa del senador Javier Corral, en donde ella estuvo muy abierta, platicando conmigo, estuvimos hablando. Estuvo Ramón Galindo, que apoyaba a Pilo. Estaba gente muy representativa de los grupos que apoyaron a otros candidatos, pero que incluso públicamente había gente de Cruz Pérez Cuellar. A veces los líderes no pueden asistir por sus compromisos propios, ¿no? Como el senador hasta por cuidar la imagen públicamente, a veces, ¿no? Corral se disculpó en mi Facebook, estaba ahí su disculpa, porque él tenía compromisos en el Senado, obviamente. Claro. Tiene sus compromisos, pero de que había gente muy representativa de algunos grupos que apoyaron a otros candidatos, ahí estaban. Ahora viene la parte... Incluso los regidores. Sí, todos estaban Estuvieron ahí. Todos los regidores, los 7. Los 7 regidores apoyando esta dirigencia, ¿no? ¿No se le va a hacer una minifracción en el Cabildo a Jorge? De ninguna manera, no lo voy a permitir. De hecho, vengo de una reunión con los regidores. Hay buen ambiente. Muy buen ambiente. Quedamos de hacer una agenda de trabajo. Vimos los temas sensibles, importantes en la agenda política de la ciudad. Y vamos a reunirnos por semana, cada semana, precisamente a ver esos temas que van a subir en el Cabildo cada viernes, por ejemplo, ¿no? Entonces, y cuando sea necesario. Yo les dije claramente que iba a ser una dirigencia de puertas abiertas, que qué necesitaban del partido para poder ser más fuertes y una posición más recia, más seria y más sólida ahí en el ayuntamiento. Jorge Espinosa va a tender puentes hacia, porque todo eso que me acabas de comentar, pues es trabajo interno, trabajo talacha interno. Hacia afuera, otra de las debilidades fuertes del partido en este momento, o durante los últimos años, ha sido pues su falta de presencia en otros círculos sociales. Claro, vamos a iniciar una agenda con los sectores, el sector empresarial, con el sector universitario, académico, social, político. Vamos a generar una agenda importante en donde vamos a empezar a sentarnos con todos esos líderes empresariales, que va a ser nuestra primera parte, en donde van a ver al PAN más activo, van a ver al líder del PAN interesado. Vamos a ir a buscar cuáles son los intereses de ellos, qué es lo que ellos necesitan, cómo ven esta ciudad, dónde el PAN va a aportarle a esas necesidades que cada sector tiene, ¿no? ¿Cómo hacerle para, después de un buen tiempo, un buen rato de esa ausencia del PAN,
sobre todo en los círculos, por ejemplo, empresariales, las cámaras de comercio, todo eso, después de tanto tiempo de esa ausencia, ¿cómo hacerle para volver a incrustar en esos sectores al panismo o a los panistas? Pues yo creo que el perfil del liderazgo que yo tengo va a ser muy fácil el acceso a esas cámaras, ¿no? Por ejemplo, las cámaras empresariales. Yo vengo de la ciudadanía, yo siempre he estado en el lado de la ciudadanía en mi ejercicio profesional. Ahora, bueno, pues tengo la dirigencia del partido, pero creo que a través de la presencia que hemos tenido socialmente hablando y la confianza que se ha generado con mi dirigencia, va a ser de alguna manera fácil poder sentarnos con todos esos líderes de la ciudad para poder hacer una agenda común, ver sus necesidades y ver dónde nosotros como partido vamos a poder ver por ellos o dónde podemos hacer esa coyuntura de hacer que esta ciudad sea fuerte, esté mejor, que es lo que todos estamos buscando. Vamos a ir a un corte, Jorge, si me permites, y enseguida, regresando al corte, continuamos platicando. Sí, gracias. No se vaya, quédese, ahí venimos. Estamos de regreso. Comuníquese al 629-0961 o al teléfono en El Paso, Texas, 875-1457 de Acciones y Reacciones. Porque nosotros tenemos que identificar perfiles. Ya regresamos con usted, sus amigos de Acciones y Reacciones. Este viernes 21 de noviembre, ya se termina la semana. Yo soy Francisco Ortiz Bello y le agradezco mucho. Estamos en una conversación con el licenciado Jorge Espinosa, que es el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, recientemente electo y acaba de tomar protesta y posesión ya del cargo y de las instalaciones del partido. Jorge, estamos platicando acerca de este trabajo fuerte que te espera para volver a posicionar al PAN con la sociedad, con los sectores sociales, pero también con los... Pues sí, es un trabajo difícil, no imposible, pero también los que hemos trabajado en otros sectores tenemos esa, llamarle de alguna manera, facilidad, o esa vinculación con todos y cada uno de los sectores que tocamos de mencionar, y en esa medida, bueno, pues también se nos facilita, ¿no? Esta pregunta a mí me parece que es fundamental y por eso te la voy a hacer. ¿Qué mueve a un empresario como tú? Porque además de abogado, pues eres empresario, tienes tu propio despacho, tienes un estatus de vida resuelto. Es más, has dicho que no vas a cobrar tu sueldo en el partido. O sea, vas a regalar tu trabajo al partido. Un trabajo que va a ser de 24 horas al día, los 365 días del año, por lo pesado que implica todo esto. ¿Qué mueve a un hombre así meterse a una bronca de ese tamaño? ¿Qué te mueve? Aportarle a esta ciudad. Porque mucha gente te dice que cuál es la necesidad de andar en este tipo de cosas. Yo les digo, si uno está bien, si no está uno sólido. Yo decía, bueno, es que no se trata de que me vaya bien a mí nada más, sino que le vaya bien a esta ciudad. Y yo, desde mi visión y de mi perspectiva, es a través de Acción Nacional, cómo podemos hacer esa aportación a esta comunidad. ¿Cómo? Bueno, pues mediante el ejercicio del poder generas ese bien común del que habla nuestra doctrina. De tal manera que estoy dispuesto a aportarle uno de los mejores años de mi vida a Acción Nacional. Esta ciudad me ha dado mucho, yo creo que hay que regresarle. Eso lo sería muy cómodo estar nada más en mi oficina y ver que la ciudad se cae a pedazos desde mi punto de vista, y hay que entrarle porque la gente honesta tenemos que acceder al poder, precisamente para generar ese bien común. Y ahí es donde yo veo esa oportunidad a través de Acción Nacional, porque siempre he sido panista, toda mi vida he sido panista, y por eso me animo y yo no voy a recibir ni un 5 de Acción Nacional, no voy a cobrar, voy a aportar, no voy a ir a pedir. Esa parte es la que tú dices por mi ciudad, por aportarle algo a mi ciudad. Yo te conozco desde hace un buen tiempo, en la parte incluso personal, y sé que has hecho trabajo social muy intenso, no necesariamente desde un partido. Por otro lado, los partidos políticos en México, nuestro país, y Ciudad Juárez no es la excepción, gozan de un descrédito impresionante. En general, todos, no hay uno que se salve. ¿No le tienes temor a ese desprestigio, a que tu imagen de abogado, de profesionista, de empresario se vea demeritada al entrarle a la política a través de un partido, en este caso el PAN?
No creo, yo creo que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, ¿no? Nuestros principios son sólidos, desde la familia, ¿no? Desde el núcleo familiar estamos sólidos y vamos a venir a hacer las cosas bien. Yo creo que eso se va a reconocer a través del ejercicio de la dirigencia, en donde ya empezamos a poner orden, en donde ya empezamos a mandar esa visión que nosotros tenemos, y que si el desprestigio de los partidos, bueno, también lo tenemos que recuperar. Claro. O sea, mi prestigio como abogado no creo que se vea comprometido, porque como abogado, como bien dices tú, he defendido algunas causas muy importantes en la ciudad, pero también hay que poner un contrapeso político también. Eso es muy importante, porque eso te genera ser una oposición real, firme, seria, responsable, para el beneficio de la ciudad, para el beneficio de la comunidad, porque no te puedes quedar cómodamente sentado en tu escritorio y dejar ver pasar todo. Hay que ser protagonistas, hay que entrarle, porque si no le entramos, pues las cosas pueden empeorar, ¿no? Dicen en el PRI que ser oposición es muy sencillo, porque el trabajo de la oposición pues es criticar todo, y que es muy fácil ser oposición. ¿Qué tipo de oposición va a hacer Jorge Espinosa al frente del PAN en Juárez? Mira, vamos a hacer una oposición seria, o sea, realmente seria. Los temas los vamos a tomar de manera objetiva, muy responsable. Vamos a hacer una oposición muy responsable, muy sólida. Vamos a hacer una oposición muy constructiva también, es decir, donde se tenga que hacer señalamientos se van a tener que hacer, y de manera enérgica y de manera dura, pero donde también se tenga que apoyar para el beneficio de la ciudad, lo vamos a hacer también. Ese es el mensaje que yo hoy tuve con los regidores de Acción Nacional, en ese sentido, que tenemos que valorar debidamente los temas, ver todas las aristas que tiene cada uno de los temas que pudieran generar algo importante para la ciudad, y no ser un automático, ¿no? Tampoco un cheque en blanco. Sí, sí. Simple y sencillamente nuestra capacidad va a tener que dar para saber dónde nos tenemos que meter con un señalamiento, y dónde realmente sea un buen proyecto para beneficio de la ciudad. Hablando concretamente de señalamientos, en el pasado o en las fechas recientes, el PAN ha criticado algunas cosas de los gobiernos priistas, tanto estatal como municipal, pero se ha quedado en eso, en la simple crítica, en la simple nota mediática. Tuvo que venir, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, un militante de otro partido, de este caso Morena, Jaime García Chávez, a poner una demanda formal, Claro. con sustento, con papeles, ¿por qué le ha faltado al PAN, que no ha hecho ese tipo de señalamientos así duros, sustentados, soportados? Pues yo a nivel local, la verdad es que no te podría dar una razón por qué no se hicieron las cosas como se tenían que hacer. Uh-huh. Que no quede en los medios o en la grilla o en la política, que se pase a las acciones, a los hechos, las denuncias penales, lo que se tenga que hacer, así como en el caso que tú mencionas. Bueno, pues vamos, nosotros afortunadamente yo soy abogado y sé las vías que también eso se puede conjugar, para no solo quedar en el dicho o en los hechos, sino pasarse exactamente a las acciones. Uh-huh. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a estar valorando en cada caso concreto, pero sí vamos a ser más proactivos en ese sentido. Es decir, una oposición propositiva. Claro. Dura, fuerte, firme, sólida, responsable, pero propositiva. A eso me refería yo con responsable y seria, ¿no? En cuanto a que denuncia o alguna acción legal o alguna reclamación formal que se haga, va a ser con todo el sustento. Tampoco vamos a andar haciendo nada más aspavientos y cortinas de humo. Vamos a hacer realmente una oposición muy seria. A eso me refiero con la seriedad, de que cuando tengamos un señalamiento y vayamos a ejercitar algún tipo de acción, va a ser con todo el conocimiento y con todo el sustento que tengamos. Como dicen por ahí, cuando tengas los pelos en la mano, los pelos de la burra en la mano. Así es, y así lo vamos a hacer. No vamos a estar nada más también acumulando señalamientos o denuncias o demandas o eso, nomás por el placer de hacer ruido, ¿no? Ajá. No lo vamos a hacer así. Otro de los, digamos, tabúes en la política, que se maneja mucho entre los radicales de todos los partidos, no nada más del PAN, pero en este caso estás tú representas al PAN, se ha, digamos, estigmatizado a aquel que se sienta a negociar o a platicar con el opositor o con el gobierno en el poder.
Yo, en lo personal, te he escuchado a ti decir que la política es para construir, Claro. a base de las diferencias, a Así partir de las diferencias, y que hay maneras muy dignas de construir y de negociar sin poner en riesgo la doctrina o la representatividad que tienes. En ese sentido, ¿cómo te vas a manejar? ¿No? Como político, la política es precisamente para construir. Posiblemente tengamos diferencias de visión, de misión, incluso ideológicas, pero al final de cuentas lo que tiene que prevalecer es el bien común. Y de tal manera que nosotros tendremos esa capacidad de escuchar, tenemos esa capacidad de apoyar lo que se haga bien, sin caer en ningún juego, ni en ningún acto ilegal, de ninguna claro. manera, simplemente construyendo esos acuerdos, siempre con la visión del beneficio para nuestra comunidad. Si hay un beneficio, lo vamos a platicar. Si vemos que hay un perjuicio, lo vamos a señalar. Vamos a hacer una posición muy constructiva. Y eso se debe construir, ¿qué? Pues los acuerdos que sean necesarios para que beneficie a la comunidad. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de preguntarle al presidente municipal sobre su relación con el PAN, y él me respondió de una manera que me dejó sorprendido porque no esperaba yo esa respuesta. Me dijo, no hay. No le puedo decir cómo es mi relación con el PAN porque no hay relación. Nadie se acerca, digo, salvo la relación que tengo aquí todos los días con los regidores en el ayuntamiento, pero esa es natural, se da por sentada por el trabajo que tenemos aquí. Así es. Pero del partido no hay, nadie se ha acercado. Pues vamos a establecer ese vínculo como oposición. Haremos una visita al alcalde en donde fijemos nuestra visión de esta ciudad, ¿verdad? Qué es lo que vemos, de qué manera vamos a contribuir para el fortalecimiento, para que crezca esta ciudad, ¿verdad? Y donde decirle claramente también que donde nosotros veamos que las cosas no se están haciendo bien, pues también lo vamos a señalar. Bueno, pues ahí tiene usted, él es Jorge Espinosa Cortés, dirigente municipal del Partido de Acción Nacional